presidente del sindicato número 3 de Codelco Chuquicamata. Buenísimo, gracias Miguel por estar con nosotros. Bienvenido. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola Esther, hola a todos, un gusto saludarlos. Hola Esther, no sé si me escucha. ¿Quién? Carlos Tarragó, parece que no me veo ya. Oh, no te ves, estás sin cámara, Carlos. Tengo ¿Cómo un estás? problema en la cámara, pero si no me veo es mejor todavía. Así que. Buenísimo. Opino lo mismo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de Por acuerdo. ningún motivo. Yo también me sumo. Ay, Entonces voy a apagar la mía mejor para que no. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola, Carlito, Hola. ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, tantas lunas. Qué bueno que los encuentro. Oye, Hola, buenas tardes. Gerda Hola. también, tanto tiempo. Quiero saludar a Manuel González, qué años que no lo veo. ¿Cómo estás, Manuel? Manuel, un gustazo. Ya, Carlos, Un dale. gusto ver varias caritas. Oh, Manuel. Sí, está la carita No, nueva. Manuel. ¿Se encontrará Cristina Dorador por ahí para saludarla Pero, también? claro. Ahí está. Hola Margarita, Hola Cristina, ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, pues, trabajando con firme con el turismo y el medio ambiente. Muy bien, muy bien. Gracias, Margarita, por estar acá. Sí, me interesa mucho, porque necesito mucho apoyo de los constituyentes, mucho. Buenísimo. Ay, y por saludarlo, por estar presente en la reunión. Bueno, yo creo que podríamos ir partiendo. Agradecer a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Esta es una iniciativa de Alianza Antofagasta y estamos súper contentos de poder contar con nuestros constituyentes elegidos por nuestra región. Y sentimos como mucho orgullo y felicitarlos primero, primero felicitarlos, ¿no es cierto?, por este tremendo desafío que tienen por delante, y la verdad sentimos mucho orgullo porque es una constituyente local, regional, diversa, y eso nos llena, ¿no es cierto?, de mucha esperanza y mucha emoción de poder hacer, ¿no es cierto?, poner ciertas banderitas y avanzar en el gran proyecto región que todos tenemos en el corazoncito. ¿Ya? Quiero agradecer a todas las instituciones que nos han colaborado para difundir esto, principalmente a los medios regionales y medios independientes, ¿no es cierto?, y ciudadanos que difundieron esta actividad, como por ejemplo Radio Tocopilla, Poder y Liderazgo, Diario Antofagasta, CoWeb, Diario Santiago, porque son fundamentales en la difusión de estos espacios que son y que pretenden, ¿no es cierto?, ser principalmente ciudadanos, ¿ya? Quiero agradecer a los socios de la Alianza, ¿no es cierto?, que permiten que hagamos estos espacios de manera, ¿no es cierto?, abierta, participativa y plural y diversa. Recording in progress. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es Alianza Antofagasta y del proyecto que nos convoca acá, ¿ya? Para lo cual voy a pedir, ¿no es cierto?, que Juan Carlos nos comparta la presentación, ahí está, y contarles un poquito qué es lo que es Alianza Antofagasta. Alianza es un espacio público-privado en la cual, ¿no es cierto?, se conjugan y confluyen diversas organizaciones, más de 80 organizaciones, ¿ya?, que están todas inspiradas con un propósito común. La siguiente, por favor. Ese propósito común tiene que ver con... Ahí está. Y la próxima, por favor. Ese propósito común tiene que ver, ¿no es cierto?, con generar espacios de confianza, espacios de colaboración, principalmente pensando en la ansiada diversificación económica que todos, ¿no es cierto?, que a todos nos inspira, ¿ya? En ese caminar, llevamos 5 años caminando en generar estos espacios de confianza, ¿ya?, y en colaborar para 2 propósitos. La siguiente, porfa. Nuestros 2, ¿no es cierto?, ejes o pilares son orgullo por Antofagasta, entendido desde la identidad, desde el sueño transformador,
y cultura pro innovación, entendida por aquello que nos va ¿no es cierto?, a llevar hacia la diversificación económica. Todo esto desde la colaboración, la generación de lo que se llama capital social, espacios de confianza, aprender, ¿no es cierto?, a jugar de memoria en pro de la región, ¿ya? La siguiente, por favor. En este contexto, ¿no es cierto?, hicimos un levantamiento de relatos de Antofagasta que no tiene como otro objetivo más que conocer lo que los ciudadanos anhelan, sueñan y esperan, ¿no es cierto?, para el futuro. La siguiente, por favor. Hicimos un levantamiento entre diciembre del 2019 y agosto del 2020, donde obtuvimos 281 narrativas de lo que los ciudadanos tienen que decir respecto de la ciudad y respecto del futuro. Distintos mecanismos usamos, entrevistas, focus group, dibujos, escritos, de distintos públicos diversos, adultos, adolescentes y niños. La siguiente. Aquí hay, ¿no es cierto?, cómo se distribuyó la muestra, ¿no es cierto?, bastante representativa, y algunos resultados que les voy a mostrar porque lo relevante, ¿no es cierto?, es la discusión que podemos generar en torno a estos resultados. La siguiente, Juan Carlos. En las entrevistas, ¿no es cierto?, participaron personas, ¿no es cierto?, de distintas, ¿no es cierto?, o nacionalidades, profesiones, sectores, actividades económicas y edades. Y los principales hallazgos, ¿no es cierto?, que nos comentaron son la siguiente, porfa. Los conceptos que más se repiten en una evocación positiva tienen que ver, ¿no es cierto?, con el clima, el mar, la playa, el borde costero, el atardecer. Sin embargo, los conceptos negativos que se repiten tienen que ver con identidad, espacios públicos, basura. Hay cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que avanzar. El 93% de los entrevistados indica que el actuar de la autoridad es lejana. El 65% de los entrevistados ponen en valor el trabajo que se genera en la minería, ¿no es cierto?, pero ven que la riqueza no queda en la zona, ¿ya? Al siguiente, por favor. Ven Antofagasta como una ciudad de oportunidades, pero también, por otro lado, ven Antofagasta como con muchas diferencias entre los distintos sectores, ¿ya? Muchas diferencias sociales. También en los focus group levantamos, ¿no es cierto?, las mismas anhelos y desafíos e interrogantes. La siguiente. Ven ellos, ¿no es cierto?, que los conceptos también que más se repiten es la multiculturalidad, el borde costero, el emprendimiento, pero por otro lado también los conceptos con evocación negativa son desigualdad, identidad, basura. El siguiente. El 83% de las personas que participaron ponen en valor la necesidad de mejorar las políticas educacionales. Más del 60% de las personas menciona la desigualdad en la inversión pública para el sector norte como un tema clave para el desarrollo. La siguiente. Los grupos, acá hay un par de frases textuales, ¿no es cierto? Grupos de estudiantes universitarios que dicen, hasta antes de la última llegada de los inmigrantes, éramos una ciudad súper enojada. Los profesores, un grupo de profesores del Focus Group dijo, la ciudad no necesita más áreas verdes, necesita ciudadanos, no individuos, necesita buenos vecinos. También, ¿no es cierto?, participaron estudiantes donde ellos nos escribieron, ¿no es cierto?, los relatos que pensaban de la ciudad, cómo la veían hoy, cómo la quieren ver en el futuro, y aquí extractamos algunas, ¿no es cierto?, de esas ideas. La siguiente. Los conceptos que más se repetían en los textos tenían que ver, ¿no es cierto?, con el espacio público, mayor conciencia ciudadana, gestión ambiental. Más del 60% de los participantes muestran interés por poner en valor el rescate patrimonial y las tradiciones de Antofagasta. El regalo que más se repite es la palabra conciencia, asociada a distintos ámbitos. En este sentido, y con esto como input que queremos, ¿no es cierto?, hacerle llegar a nuestros constituyentes de manera completa, es que pensamos cuáles son esas miradas transformadoras para Antofagasta. Y vamos a, ¿no es cierto?, visibilizar durante de aquí a un mes, ¿no es cierto?, distintas miradas transformadoras. Como por ejemplo, la siguiente, por favor, la siguiente. Como por ejemplo, la opinión, ¿no es cierto?, de Eduardo Hunda, conocido
astrónomo de Antofagasta, ¿no es cierto?, quien nos dice lo siguiente: fantaseo con que podamos tener un espacio en el desierto para recibir personas, hablar de astronomía y todo lo que están haciendo los centros de estudio y laboratorios, ¿no es cierto? Obviamente él está hablando de los centros internacionales y del mundo entero. Esa es la fantasía de Eduardo Honda. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy día? Queremos dialogar con nuestros constituyentes desde el territorio, saludar, ¿no es cierto?, a quienes nos acompañan hoy día, ¿no es cierto?, y los voy a presentar a continuación, ¿no es cierto?, a Cristina, a Hernán, a Pablo y a Dayana. Si puedes sacar la presentación, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, hoy día es que esas miradas transformadoras que tienen cada uno de los ciudadanos de Antofagasta, pero también los ciudadanos de nuestra región, y para los cuales, ¿no es cierto?, invitamos en este conversatorio, cuando se inscribieron, ¿no es cierto?, a poner sus anhelos, sus sueños, nos llegaron más de 70, de 80, ¿no es cierto?, anhelos, sueños, propuestas para ustedes, que se las vamos a hacer llegar sin duda, porque no hay espacio para leerlas todas, ¿ya? Entonces, es ahora conversar con ustedes, ¿no es cierto? Y para eso voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, felicitarlos, como dije al inicio, por el honor que les compete. Creo que esto es histórico, ya es una constituyente, ¿no es cierto?, que nace desde la ciudadanía y que va a ser construida, ¿no es cierto?, y articulada con la ciudadanía, alentarlos también al desafío que tienen, que es superior, ¿ya?, y felicitarlos nuevamente. Bueno, quiero presentar, ¿no es cierto?, a Dayana González, quien es profesora de la ciudad de Tocopilla. Hola Dayana, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No la veo ahora. Comunica por el chat que tiene una señal inestable, que no logra escuchar muy bien. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, Marian. Quiero saludar también a Hernán Velázquez, sociólogo de la ciudad de Calama. Hola Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes que desmutear el... Ahí está. Gracias a todos ustedes, Esther, a los constituyentes que nos acompañan, a los ciudadanos de Antofagasta. Y bueno, estamos disponibles para lo que ustedes requieran. Buenísimo. Gracias, Hernán. Quiero presentar también a Cristina Dorador, científica. Ella es de Antofagasta. Hola, Cristina, bienvenida. Hola, Esther. Muchas gracias por la presentación y también saludo a mis compañeros que están aquí presentes y al público asistente, por supuesto. Buenísimo. Y finalmente, y no por eso menos importante, Pablo Tolosa. Él es abogado, también de Antofagasta, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Ted, a ti por la invitación, a saludar a Dayana, a la Cristina y a Hernán, y por supuesto a todos los que están. Yo creo que es una súper buena iniciativa poder ver gente y ver antofagastinos las caras, aunque sea por una pantalla. Creo que es muy buena la iniciativa, así que muchas gracias a ti por la invitación. Buenísimo. Bueno, se excusó de participar Félix Galleguillo, que es de la comuna de Taira, y a quien también le deseamos todo el éxito en esta noble tarea que tienen por delante. Quiero comentar que en este Zoom hay gente de Antofagasta, pero también hay gente de Baquedano, de Calama, de Tocopilla, de Chuquicamata, así que todos bienvenidos y gracias, ¿no es cierto?, por sumarse. Les comento un poquito cómo va a ser este conversatorio. Esto no es un debate, no vamos, ¿no es cierto?, a poner ningún ring ni poner en contra a nadie con nadie, al contrario, queremos, ¿no es cierto?, sumar y aportar todos juntos, ¿no es cierto?, desde la región. Mira, dado que llegaron muchas preguntas, lo que hicimos fue agrupar las preguntas en 6 temáticas distintas. En honor al tiempo voy a, ¿no es cierto?, poner solo 4 temáticas, pero si el tiempo nos da, ponemos a lo mejor las 6 temáticas, ¿ya? La idea es que a partir de la pregunta, ¿no es cierto?, va a haber 12 minutos para que los 4 constituyentes, ¿no es cierto?, puedan contestar en la medida, ¿no es cierto?, de cuál es su programa, de cuál es su aspiración, de lo que ellos han elaborado, ¿ya? Para cuidar este espacio de tiempo y que nos interesa escucharlos a ustedes, Marian Baeza va a oficiar, ¿no es cierto?, de cuidadora del tiempo y nos va a ir diciendo cuando pasen esos 12 minutos. Y entre ustedes, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes tienen 3 minutos para ir contestando.
No sé si Dayana se pudo sumar finalmente, pero vamos a partir. El primer gran tema tiene que ver con la participación ciudadana. Hoy día leí una entrevista que dio Dayana, ¿no es cierto?, a la Radio Universidad de Chile, donde hablaba que el gran desafío era ese. Escuché a Cristina Dorador en el conversatorio, ¿no es cierto?, ayer de la Universidad de Chile, que hablaba de que esta es una constituyente ciudadana. Entonces, entendiendo que este es un proceso que tiene un origen popular y que luego se institucionaliza en esta convención, y considerando también las miradas que como Alianza Antofagasta hemos recogido en este ejercicio, ¿no es cierto?, en estos diálogos que hemos realizado, a los que sumo también las preguntas que nos mandaron, ¿no es cierto?, en la inscripción, los alumnos de AYEP, ya que están aquí presentes también, Emilio Ricci de la Universidad Católica del Norte, que está aquí también presente, les consulto. Tenemos la fantasía de lograr mucha gente participando de este proceso. Sin embargo, hay un enorme desafío, sumar a aquellos chilenos que no son proclives a hablar de política, que están ausentes del proceso. Evidencia de ello, ¿no es cierto?, es la baja participación electoral que hubo en la última votación. Por ello, les consulto, ¿cómo se puede involucrar a quienes no han estado ausentes de estos procesos? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana están considerando ustedes? Les dejo la palabra, no sé quién quiere partir. A Hernán lo veo con el micrófono abierto. Bueno. Ya ves. Vamos. Gracias, Esther. Mira, de la propia experiencia te puedo decir que si bien es cierto el tema tecnológico hoy día es muy vital, está de moda, por cierto que se utiliza mucho, pero más que nada yo he aprendido desde la experiencia del cientista social, en mi calidad de sociólogo. Hay que crear un clima que les permita entender que en esta jaula y en este contexto que muchas veces nos quiere condicionar, en el sentido que solo es un tema político, pero es más que eso. Es más que un tema político. Es más que un tema económico. Incluso es más que un tema ciudadano. Es hacer entender que precisamente las condiciones en las cuales hoy día estamos, entre comillas, refundando el país a través de una nueva constitución, tiene que ver con la cotidianidad de ellos, cómo les llega, o como diría el ciudadano común y corriente, cómo voy ahí, qué me toca. Y eso tiene que ver entonces con este clima para construir actores sociales. A ver, digámoslo en un lenguaje más sencillo todavía. Deben haber nuevos actores sociales que demanden objetivos claros o establezcan objetivos claros. Mira, si yo fuera, yo soy de Calama, si yo fuera antofagastino tendría un objetivo claro y entendería que la minera escondida es mía. Así de simple, es mía. Está en mi territorio. Yo respiro lo que ella emana todos los días. Y en tanto como yo entiendo que esa minera es mía, debo solicitar en derecho lo que me corresponde. Y si esta constitución, como el 80% del país lo dijo a nivel país, no nos representa en sus intereses más básicos, la cambiamos. Y en ese proceso estamos. Entonces, vuelvo a repetir. En Calama se entendió bastante bien. Ya hace 15 años que levantamos movimientos muy fuertes que lucharon, ya sea en contextos políticos distintos, en el gobierno de Michelle Bachelet y en el de Piñera también. Porque la gente comprendió que las estatales que estaban al frente y que nos contaminan y que mueven y que son el motor de la economía, bueno, hay todo un discurso que ya hay un relato que está ultra conocido, no nos tocaba, no nos llega. Se lleva la riqueza, la gente decía, y se establece la pobreza. ¿Cuál es el mejor mecanismo entonces? Crear un clima en Antofagasta que es transversal, que no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con el hecho que esa riqueza, ojo, cambiamos también el paradigma del modelo de pobreza, ya no hablamos ya de pobreza, si este no es una región pobre, este no es un país pobre, menos nuestra segunda región, es un país rico, y por tanto entonces hay que enseñar que, uno, nuestra herencia, alguien nos robó nuestra herencia, alguien no nos contó ese relato, alguien no nos dijo que eso era nuestro, bueno, ahora lo sabemos, y por tanto se crea un clima general que nos permita entender que eso va a generar un proceso interno bastante positivo, diría yo, Bueno, muchas gracias, Hernán. Les recuerdo, ¿cómo se puede involucrar a quienes han estado ausentes en estos procesos y qué mecanismos de participación ciudadana están considerando? Cristina, Pablo.
¿Puedo ser yo? Sí, sí, vamos. Ya. A ver, yo creo que, en primer lugar, creo que la participación ciudadana es esencial. Si esta convención y esta nueva constitución no se hace con participación ciudadana, va a ser un fracaso. Y así de simple. Y aquí hay que tenerle cero temor a la participación. A mí me tocó, y antes no lo podía decir porque era casi un secreto, después ya salió publicado en varias partes. Yo estoy como en parte de la comisión de participación dentro del sector para ver cómo hacemos esta participación. Y hemos estudiado distintos procesos. Estamos estudiando todo el tiempo cómo ha sido la participación en la Constitución, en la Constituyente en Sudáfrica, cómo pasó en Islandia, cómo pasó en Irlanda, cómo ha sido en los distintos países los procesos de participación. Y el gran temor o el gran desafío en materia de participación es cómo poder involucrar a aquellas personas que nunca participan, pero que son parte importante de la sociedad, porque todos son importantes en nuestra sociedad. Y yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos, este proceso constituyente tiene dos o tres etapas. Una primera etapa que ya pasamos, que es la etapa de una participación vinculante, en la cual la ciudadanía determinó por un 80-20 que había que cambiar la Constitución. Después vino otra participación ciudadana vinculante en la cual los ciudadanos eligieron quién eran sus 155 convencionales, entre los cuales en la región de Antofagasta quedó Cristina, Dayan, Hernán, Félix y yo. Y una tercera parte que también es vinculante, que es el plebiscito de salida, que además tiene la diferencia de los anteriores, que su votación va a ser obligatoria. Bueno, ahora se está discutiendo en el Congreso que también sean todas las votaciones de aquí en adelante obligatorias. Pero esa tiene, por sí en sí, es obligatoria. Y esa votación no puede ser la votación del 80-20. Creo que eso sería un fracaso para todos nosotros. Creo que esa votación tiene que ser el piso, tiene que ser 90-10, porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Pero creo que tiene que ser sobre el 80%, porque no puede ser una constitución que a la larga diga, oye, estos son los de acá y estos de allá. Es la constitución de todo el país. Y además, en su participación durante el proceso, hay varios modelos, Cristina. Uno de los modelos Esther, uno de los modelos bien interesantes es, nosotros sabemos cuánto es el padrón electoral en Chile. En primer lugar, yo creo que hay que ver dos situaciones. Aquellas partes que son el padrón electoral, que son alrededor de Antofagasta 400.000 habitantes, de este padrón electoral también nosotros sabemos cuánto es la distribución etaria de cada uno de ellos, es decir, cuánto corresponden a adultos mayores, cuánto corresponde a la media, cuánto corresponden a jóvenes, a los más jóvenes. También sabemos cuál es la distribución en sexo, cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Sabiendo esa información, tú puedes hacer un sistema mediante el cual tú puedes seleccionar en base absolutamente aleatoria un número determinado de personas en base a esa distribución etaria y a esa distribución en base a los RUT, de forma tal que tú le puedes sortear a un número de personas absolutamente al azar, a la cual un poco es parecido a los jurados en Estados Unidos, a la cual tú le puedes decir, mira, usted salió seleccionado, tiene 5 días para determinar si va a participar de este proceso. Una vez que usted determine si efectivamente quiere participar del proceso, infórmenos si tiene alguna dificultad desde el punto de vista, porque va a ser, yo creo que va a ser medio híbrido en el sentido de presencial, pero también va a ser desde el punto de vista telemático, si tiene algún problema y si le podrá dar una ayuda, una solución. A la gente que son mayores adultos, que son más complicados el tema del Zoom. De esa forma tú puedes garantizar una participación absolutamente heterogénea. Además, tenemos que también pensar que tiene que haber una participación de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, yo creo que acá hay experiencia importante, hay que incorporar a la Subsecretaría de la Niñez, creo que hay que incorporar también a la Defensoría de la Niñez y a la UNICEF, que tienen procesos ya armados en los cuales a través quizás dentro de un marco, veo acá a Marco Riquelme que está ahí, dentro del proceso de los colegios, podemos también involucrar, porque yo creo que aquí se tiene que involucrar a la sociedad en su conjunto. Nadie va a sobrar en este proceso. Ok, gracias Pablo. Cristina. Sí, bueno, yo también considero que la participación ciudadana real es
fundamental en este proceso porque nosotros somos representantes de las personas. Este proceso nace debido a las demandas de la gente que salió a la calle a protestar y que incluso muchos todavía están presos en contexto de protestas. Hace poco, ¿cierto?, salió un joven que estuvo 15 meses detenido sin cargo, así que es un tema también que no menor para tratar en estos escenarios políticos. Respecto a la participación, yo creo que acá hay un desafío enorme, porque también estamos en un proceso, en un momento político único, que no se había vivido antes en Chile, o sea, por lo menos en las últimas décadas con esta magnitud, ¿no? En que justamente ya partió, o sea, cuando las personas se empiezan a autoconvocar, a hacer asambleas, a hacer cabildos ciudadanos, a discutir cuál es lo que quieren de Chile, lo que se quiere construir, eso ya se está viviendo esta participación. Ahora hay que fomentarla, ¿cierto? Hay que darle un canal, hay que reconocer estos tipos de agrupaciones y, por supuesto, darles cabida y voz en el proceso constituyente, lo cual es un gran desafío. Plataformas, métodos, van a haber muchas propuestas, ya hay algunos centros de investigación que están proponiendo unos temas con informática bien interesantes, pero más allá de eso, yo concuerdo con Hernán que hay que estar en el territorio. Eso es fundamental. Porque mucha gente que no vota, como era la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se restan de estos procesos? Es porque también están hastiados y no están a gusto con el sistema político que se ha llevado en las últimas décadas en Chile, que es básicamente, ¿cierto?, una política tradicional que funciona en base a partidos políticos, los cuales hay un cierto desgaste, eso lo vemos en las encuestas, ¿no? Y en el parecer de las personas, esta baja popularidad que tienen y junto con el Parlamento. Entonces también hay que conversar con las personas directamente, contarles lo que significa una constitución, qué es lo que está en juego, qué realmente, para qué sirve una constitución, cuáles son sus alcances, y con eso, yo creo que con ese escenario, que lo hicimos mucho en nuestras candidaturas, ¿no? Nos tocó hacer también bastante hacer ese trabajo, abrir los espacios, que la gente no se sienta que su voz no va a ser escuchada, como ha sido históricamente, sino que esta es la oportunidad, porque todo el país es actualmente constituyente, o sea, todos tenemos algo que decir y algo que construir, sobre todo los niños, niñas, adolescentes que han quedado fuera del proceso, y también a las personas que por temas de inclusión también quedan fuera. O sea, es muy importante pensar que hay personas que los medios tecnológicos no les llegan, no hay señal de internet, o más aún, incluso están dentro del sistema, pero no tienen cómo leer, hay un montón de situaciones que hay que incluir, Eso yo creo que es una palabra muy importante, porque si queremos escuchar a toda la diversidad, tenemos que también entender esa diversidad y darle las suficientes oportunidades de participación. Gracias, Cristina. A ver si Dayana me comenta que está con problemas de señal. No sé si ahora estás, Dayana. Me dice que ella vive en un cerro, para que todos comprendamos un poco en sintonía, ¿no es cierto?, con aquello que la conexión no nos llega a todos por igual, pero... A ver, Juan Carlos, si tú puedes habilitarle el micrófono a Dayana, porfa. ¿Sí? Ya, bueno, yo sigo y Dayana cuando pueda y está conectadita me levanta la mano y le damos Voy a pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con aquello que es nuestra inspiración, que tiene que ver un poco con la innovación social, los emprendedores sociales, aquellos, ¿no es cierto?, que son un poco... Teresa de Calcuta, ¿no es cierto?, que son aquellas personas que están ocupándose de aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no están resueltas a veces ni por el mercado ni por el Estado. Entonces, en la voz de esos emprendedores sociales nos llega la pregunta de Ernesto Espinosa, de Campamento de Ideas, quien consulta lo siguiente: ¿cómo vislumbran ustedes la participación de la sociedad civil, en especial de los emprendedores sociales, al momento de llevar a la práctica aquellos desafíos que quedarán plasmados en la nueva Constitución? Entendiendo, ¿no es cierto?, que el Estado no podrá o no puede, ¿no es cierto?, asumir todos esos desafíos. No sé quién quiere partir. Pablo, Hernán, Cristina. Ustedes me dicen. Cristina, dale.
Sí, bueno, justamente hay muchas organizaciones, emprendedores sociales, ¿no? Que están, como se dice, donde las papas queman y a veces el Estado no llega. Por lo mismo es importante reconocer esa labor y también, bueno, en la Constitución quizás los grandes temas son justamente los derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, derecho, reconocimiento de sujetos de derechos, niños, niñas, adolescentes, y lo mismo para las personas con discapacidad, entre tantos otros. Así que esto de alguna forma va a quedar redactado, cosa que se articulen, ¿cierto?, legislaciones que hagan, ya sea darle institucionalidad a estos derechos, cómo se van a hacer todo a cumplir, y ahí también hay que darle cabida a este trabajo ciudadano, ¿no? Este trabajo que involucra bastante esfuerzo, pero también conexión con la ciudadanía. O sea, yo creo que acá nadie sobra. Así que es muy importante que también en este proceso, así como lo hablamos recién de participación ciudadana, más allá del emprendimiento en sí, que las experiencias que han tenido los emprendedores sociales lleguen también de alguna forma a la convención. Porque hay muchas experiencias que uno no las conoce y que es distinto cómo lo ve el Estado, distinto cómo lo ve X persona. Entonces también son parte de la diversidad y son parte también de lo que hay que escuchar. Así que sí, también pues se autoconvocan a hacer una reunión, una minuta, eso sería muy, muy bueno también para los constituyentes tengamos claro qué es lo que pasa en los territorios en este contexto. Gracias, Cristina. Hernán. Mira, yo creo que está muy relacionado con la pregunta anterior. Es cierto, ha dicho algo bastante clave Cristina en esto. Sería interesante que hubiera una convención de emprendedores sociales, aparte, incluso distante, entre comillas, de los propios constitucionalistas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo desde hace 2 años, y si uno lo lee en términos sociológicos, estamos estableciendo conexiones más que relaciones sociales. O sea, nosotros como constituyentes tampoco podemos entrar en ese escenario. Debemos materializar la presencia de un nuevo Estado, de un nuevo Chile, estando en el territorio y estando con los emprendedores sociales, que son vastos, son diversos. En Antofagasta es interesante el fenómeno de la última década que se ha venido dando, cómo las organizaciones sociales crecieron con una fuerza. Y eso es interesante también porque tiene que ver con la expresión de una generación, de este Chile que empujó este escenario político hoy día para esta nueva constitución. Entonces, por un lado, una pequeña cumbre, estar presencialmente, segundo, rompiendo el paradigma de la conexión, más bien por establecer nuevamente y recuperar relaciones sociales concretas. Eso es lo que yo podría plantear desde el punto de vista de la sociología, Esther. Gracias, Hernán. Pablo. A ver, yo creo que en el tema del emprendimiento social, creo que es esencial. Y acá me tomo un poco la palabra en el sentido que esto, el principio de subsidiariedad bien entendido. Cuando uno demoniza el principio de la subsidiariedad, cuando está pensado bien pensado es esto, en el sentido de darle y otorgarle la libertad y fomentar a que las instituciones o que los estamentos intermedios puedan desarrollar y alzar sus velas lo máximo posible con tal de establecer un desarrollo y participar del desarrollo del país. Aquí está Sacha, y Sacha es parte de ese segmento de emprendedores, y creo que en esta Constitución tiene que quedar súper claro el fomento y lo prioritario que tiene que ser el emprendimiento, la capacidad que tiene cada uno de emprender, de sacar adelante su idea. Creo que si no logramos eso es muy difícil. El Estado no tiene la capacidad para desarrollarlo todo, pero sí yo creo que el Estado tiene una deuda con los emprendedores. Creo que siempre llegamos tarde, los emprendedores siempre van mucho más adelante de lo que llega el Estado. Y acá el otro día leí unos papers de cuánto era lo que el Estado ha levantado en startup en todo este tema, y que es bajísimo en comparación con otros países. Creo que aquí hay un tema que la Constitución tiene que establecer, esta libertad que tiene que quedar plasmado para que estos emprendedores sociales puedan desarrollarse, porque son parte fundamental del desarrollo y el emprendimiento del país. Muchas gracias, Pablo. Dayana, ¿te tenemos? Yo la veo que está conectada. Bueno,
sigo adelante. Quiero traer aquí, ¿no es cierto?, la voz, ¿no es cierto?, de Calama, ¿ya? Alex Terraza de Calama y también Irina Salgado, quien es chuquicamatina, ¿no es cierto?, de corazón, nos plantea un gran tema que sin duda estará en la agenda del proceso constituyente. ¿Cuál es? El medio ambiente, ¿ya? Entonces la consulta es la siguiente. ¿Se puede cautelar desde la Constitución nuestro patrimonio ambiental? Y agrego, de Calama, el cambio climático, ¿se Alex puede contener en la Constitución? Y también Irina Salgado, quien es ¿Quién pide la palabra? Pablo, Hernán, Cristina. Yo creo que aquí como partir. Yo creo que sí, y eso es obvio. Sí. De partida yo creo que tenemos una representante en el tema del medio ambiente, que es la Cristina. Sí. Y obviamente quien puede llevar la voz cantante ese tema es la Cristina, y yo creo que sí. Es decir, yo creo que los paradigmas los tenemos que cambiar. Es decir, acá somos una región minera y eso y es parte de nuestra esencia. Así como lo dijo Hernán en su oportunidad hace un rato atrás, Calama cuando partió hace mucho tiempo con el tema de los movimientos ciudadanos, a mí me tocó estar también en esa parte de esos movimientos ciudadanos, y con el hermano Hernán, con Esteban, se hizo una participación ciudadana que fue Calama Plus, que Hernán también participó en eso, y gran parte, más del 60% de la gente decía, o mucho más que eso, establecía que Calama era una ciudad minera. Pero eso no implica, y lo mismo que decía, que salían los números recién que dabas tú, Esther, pero eso no implica en caso alguno que esta minería no tiene que ser una minería sustentable, no tiene que ser, en caso alguno, que esta minería no tiene que ser una minería 2.0. Debemos respetar, obviamente, el medio ambiente. Yo creo que la sustentabilidad se tiene que dar a lo largo de todo el desarrollo. Yo creo en un desarrollo, pero un desarrollo sustentable, y creo que no es que pueda quedar plasmado, es al revés, yo creo que el verbo es tiene que quedar plasmado en la Constitución el respeto esencial y efectivo al medio ambiente. El artículo 19, número 8, lo establece, pero es muy etéreo, porque solamente se establece cuando es contra el Estado y en ciertas figuras. Yo creo que acá eso tiene que cambiar su redacción absolutamente, y tiene que ser un eje de esta Constitución. Ok, gracias Pablo. Hernán. Sí, mira, concuerdo con lo que dice Pablo en general. Creo que Cristina aquí en este aspecto, por su mirada y su formación, tiene mucho que decir. Y sin embargo, está en el ambiente, está en la generación, está en el cambio epocal, incluso está en el cambio civilizacional que está sucediendo en todo Occidente. Nuestra Constitución entonces debe ser la primera en Latinoamérica en ser una especie de ecoconstitución. Debemos instalar un poco lo que son las cosmovisiones del mundo andino, y que nuestro país, la condición de plurinacional, también va a estar en la Constitución. ¿Qué dice esa cosmovisión? Bueno, en términos técnicos, el mundo de la administración pública habla de la visión de mundo. Una relación distinta, una relación noble entre la naturaleza y el hombre. Y ahí creo que hay un elemento muy importante que tocan algunas fuentes de pensamiento, como hasta el día de hoy, la forma de extraer los distintos elementos naturales que facilitan la vida del ser humano. Si logramos entender entonces que esa relación virtuosa que han tenido miles de años los pueblos andinos, vamos a entender entonces que somos uno más en esta cadena. Ahora bien, de esta visión, y de manera concatenada, establecer los futuros marcos jurídicos que vengan a disponer de ella, a fortalecer esa nueva, como bien lo dijo Pablo, esa nueva forma de entender la sustentabilidad. Nadie está en contra de la condición minera que existe en nuestra región. Por el contrario, queremos mejorar los procedimientos y no entender entonces que se debe producir a cualquier costo. Y cuando digo cualquier costo, es cosa de observarnos nosotros mismos y ver las condiciones de salud en que habitamos esta región. Las tasas de cáncer más altas en este país, tanto de cáncer de piel, de pulmón, están en la segunda región.
Calama tiene que lidiar con, no sé, por el tema del arsénico, Antofagasta con el tema del plomo. Y por tanto lo que estamos pidiendo todos los ciudadanos, porque la contaminación no mira clases sociales, no mira izquierdas y derechas, y entonces esta mirada un poco ecosistémica de la política traspasa los paradigmas tradicionales izquierda y derecha, que están un tanto agotados. El mundo es un poquito más complejo que eso. Y creo que los constituyentes estamos reflejando de alguna forma ese sentir, esa nueva sensibilidad que se establece hoy día en la ciudadanía, esa nueva mirada. Y ojo, que tiene que ver con una mirada de género. Lo está diciendo un varón. Entonces, yo lo digo de manera coloquial, bueno, hay que echar el moño nomás en este siglo porque no nos pertenece. Creo que esa mirada que está de alguna forma dicha por el pueblo andino como la relación con la madre tierra, es la que viene a establecer estas nuevas políticas. Yo diría incluso a nivel mundial, se ha puesto un poco de moda desde los 80 y 90 en adelante, la mirada de desarrollo a escala local. Este nuevo tipo de desarrollo humano que Manfred Magnif estableció acá en Chile, y académico premiado a nivel internacional, cuenta un poco lo que han vivido siempre, por miles de años, nuestros pueblos del interior. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, en términos más técnicos, yo creo que Cristina puede desarrollar un poco mejor esa mirada que nosotros. Gracias. Gracias, Hernán. Sí, Cristina, vamos con la fuerza morada ahora entonces, ¿no es cierto? Vamos. Me nombraron tanto que tengo que estar a la altura, así que voy a elaborar mi respuesta. Miren, primero lo de la pregunta del patrimonio ambiental. Nosotros proponemos justamente que la Constitución tenga un sello ecológico, o sea, que sea una Constitución ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en el preámbulo, o quizá en alguno de los importantes principios, se reconozca esta relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, que es un cambio de ética, un cambio de principio, un cambio de paradigma respecto a cómo nos enfrentamos al mundo día a día. En esta sociedad que vivimos actualmente, ¿cierto? Se dispone de los llamados recursos naturales, o que en el fondo es naturaleza, ¿no? Directamente es naturaleza, a diestra y siniestra, ¿no? Solamente por parámetros que nos seguimos económicos más bien, o de crecimiento, como se llaman, o de desarrollo, que es un desarrollo que tampoco le llega a todos. Entonces es la hora de repensar justamente este sistema. ¿Y por qué? Por varios motivos. Primero, porque estamos en una crisis climática sin precedentes, o sea, nunca antes había pasado esto en la historia. Su novela, Aumento de Temperaturas, que ha sufrido el planeta, y esto está afectando a Chile, porque Chile va a ser justamente uno de los países más afectados por las crisis climáticas en el mundo. No somos los que producimos tanto CO2, somos uno de los más bajos, pero sí los más afectados. ¿Por qué? Por nuestra posición geográfica, nuestros climas, y también el tema del agua, que es muy importante. Entonces también en este enfoque ecológico tiene que estar garantizado el derecho humano al agua, y el derecho también a vivir en un ambiente sano y en equilibrio, y por supuesto reconocer a la naturaleza también como sujeto de derecho. Eso sería muy importante también para garantizar la pregunta del patrimonio ambiental, porque en el fondo, ¿cómo conservamos algo si no lo conocemos? ¿Cómo conservamos algo que a la vez lo ponemos en la balanza siempre a qué más importante? ¿La economía, producir empleo, o cuidar el medio ambiente? Eso no debería ser ni siquiera una paradoja. Debiésemos estar pensando en cómo nos proyectamos a futuro a partir de lo que tenemos ahora, pero haciéndolo mucho mejor. Porque si seguimos la misma lógica según las demandas, ¿no? Explotar según las demandas, simplemente no nos va a quedar nada, ni siquiera donde vivir. O sea, el mundo es finito, los recursos son finitos, en algún momento se acaba. La minería requiere agua, requiere energía. Bien se ha dado, ¿no es cierto?, en algunos casos este traspaso hacia la desalinización y también a la energía renovable. Sin embargo, como lo decía al principio Esther, esta recogida de palabras de tanta gente, siempre está esta idea, y es real, que la riqueza no queda. O sea, ¿qué sacamos con tener grandes empresas y que se produzca mucho dinero y que estemos en los grandes rankings, y al final el sentimiento es finalmente de abandono, que nos falta tanto, que no es posible tener una región con estas faltas de infraestructura, una carretera de una vía, qué sé yo, podemos hablar mucho rato de eso, y no realmente posicionarnos en ese sentido? Así que el cambio climático, como también se preguntaba, claro que se puede contener en la Constitución. Va a ser difícil porque es una cuestión global, pero sí nosotros nos podemos preparar para los escenarios que vienen.
Y por eso es tan importante el conocimiento, y no solamente el conocimiento científico, tecnológico, sino que el conocimiento local, los saberes ancestrales, los saberes de los pueblos originarios, y también los saberes nuestros. O sea, es cosa de ir a un lugar, no sé, una persona que vive al lado de un río probablemente sepa perfectamente la fecha y la hora cuando el río sube, cuando no, o cuando sube su flujo, y no tiene que venir un experto a medir y decirle. O sea, hay temas también que no se considera la voz de la gente en tomar decisiones. La evidencia a veces nomás está presente. Entonces también esta perspectiva tiene que estar presente en la Constitución. Es un cambio, insisto, de paradigma, no es estar en contra de nadie, sino que es que nos replanteemos, porque así como estamos actualmente, simplemente no vamos a llegar a ningún futuro. Hoy día en la mañana estaba en un conversatorio y alguien dijo una frase me gustó mucho, que seamos buenos ancestros para las generaciones futuras. Y eso hay que pensar. Bueno, muchas gracias, Cristina. En honor, tenemos tiempo, así que vamos a incluir una pregunta más de las que, ¿no es cierto?, habíamos pensado no dejar fuera. Y les comento que Esther, Dayana pide... Esther, ¿Sí? muy corta. Lo que pasa es que la gente está haciendo unas preguntas y que están en el chat, pero no se alcanzan a escribir. Ustedes después nos las pueden mandar para que nosotros las podamos ver. Todas. Mira, vamos a mandar las preguntas que están ahora en el chat y todas las preguntas que no pudimos, ¿no es cierto?, contener en este espacio de hora y media. Así que, porque son más de 70 preguntas las que nos llegaron, preguntas, reflexiones, aporte, hay distintos, ¿no?, de distintos ámbitos. Así que descuida con ello, Pablo. Te vamos a hacer llegar a todos, a los 5 constituyentes, ¿no es cierto?, lo que escriban ahora en el chat y lo que nos llegó en la inscripción. Les decía que Dayana se excusa, tiene pésima conexión, nos dice que está, ¿no es cierto?, en un cerro tratando de conectarse. Ya Aquí apareció, recién apareció acá Me cambié de casa. ¡Ay! Te fuiste a otra casa, Dayana. Linda. Ya, vamos con la pregunta siguiente que tiene que ver con Dayana y que quiero incorporar. Desde nuestro propósito de Alianza Antofagasta, que siempre hemos estado, ¿no es cierto?, potenciando una educación para innovar, y aquí, ¿no es cierto?, yo sé que entre los constituyentes hay platónicos y hay aristotélicos, o sea, me refiero, hay platónicos aquellos que somos idealistas, ¿no es cierto?, y que soñamos, ¿no es cierto?, pero hay quienes son aristotélicos y que son concretos. Entonces aquí quiero que se pongan en los zapatos más concretos, no desde el sueño, sino que desde lo que podemos realizar. ¿Cómo creen ustedes, ¿no es cierto?, que podemos enfrentar o empalmar el desafío de un Chile más diversificado, con una matriz productiva más diversificada, exportando tecnología, ¿ya?, con las brechas educativas que hoy día tenemos y que se han acentuado sin duda con la pandemia? Y Dayana, en honor a que estás disponible y que hiciste tanto esfuerzo que cambiaste casa, partamos contigo. El tema de la educación, Dayana, ¿cómo podemos conciliar, ¿no es cierto?, ambas? Primero que todo, mis disculpas. No sé qué pasó con el internet de mi sector. Bueno, considerando que estuve intermitentemente escuchando, me gustaría también dar a consideración la importancia de la educación en este proceso. Entendemos también que un cambio de constitución también va acompañado de un cambio cultural, de involucrar a las personas a todos la infancia, la adolescencia en esta discusión. Y cuando hablamos también de qué educación queremos para Chile en esta nueva constitución, cómo vamos a lograr cambiar o terminar con esta brecha enorme que existe para aquellos que reciben diferentes tipos de educación, me parece fundamental primero hablar abiertamente de una educación laica, no sexista, y que se oriente también a lo que mencionaba, escuché recién a Cristina hablando de una constitución ecológica, escuché también a ratos hablar sobre la importancia de la participación ciudadana, y me parece que para poder cambiar este modelo económico, para poder avanzar en otras discusiones, la educación tiene que orientarse a nuevas discusiones también. Ya entendemos que hoy hablamos de una educación ecológica, hablamos de medio ambiente, pero siempre responsabilizando al ciudadano, que obviamente nosotros, el ser humano, es uno de los más devoradores de este planeta,
pero cuando queremos alcanzar, cómo vamos a cambiar esta matriz productiva, o sea, tenemos una cantidad de recursos, de bienes comunes que no están protegidos, que hoy en verdad no están resguardados, y por ende la educación hoy nos invita también a estos colegios técnicos, a quienes se encargan de educar, de preparar personas para que no vendamos todo lo que tenemos y podamos producir aquí, en Chile. Ya eso es un cambio a largo plazo. Entiendo también que para mí la forma es principalmente cambiar la orientación de la educación, o sea, ¿para qué queremos educar? ¿Qué queremos lograr con estos 12 años de escolaridad, que muchas veces hay contenido que nunca más vemos, que nunca más se ocupa? Entonces me parece que en este cambio constitucional se tiene que hablar sobre el currículum en algún momento, tenemos que permitir que se permita hablar del currículum y que se puedan generar colegios técnicos orientados a la producción en Chile. O sea, esa es una forma de aprovechar nuestros recursos, nuestros bienes comunes, de darle una utilidad y que se quede aquí. O sea, al final todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos se va de Chile. No hay una preparación real de nuestros trabajadores. O sea, lo único que prepara la educación en Chile es una mano de obra barata. Y eso es lo que hay que discutir. Hoy en Chile tenemos una educación para unos y una educación para otros, y el desafío está en generar y tenemos hoy que abrirnos a esos desafíos. No sé si respondo a la pregunta, Sí, pero... Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Cómo se enfrenta el desafío del futuro de Chile, de esta mayor diversificación de la matriz productiva a la que aspiramos, ¿no es cierto? Y quizás exportar tecnología, con las brechas de educación que hoy día se observan y que con la pandemia, ¿no es cierto?, se acentuaron. Cristina, Hernán tiene el micrófono abierto. Hernán, por favor. Gracias, Dayana. Lo voy a cerrar mejor, permanentemente. Bueno, luego de esta broma, mira, me parece muy interesante lo que dice Dayana, el tema de cómo tocar los currículums. Yo creo que debe ser una ocasión, claro, eminentemente pertinente, que se haga cargo de nuestras particularidades regionales. Yo he visto colegios y he estado en colegios donde son técnicos profesionales, y la verdad, cuando uno se mete ahí de virquinero a mirar bien qué están haciendo, hay mucho conocimiento que, bien lo dijo Dayana, está de más. Yo todavía recuerdo a mi querido colegio, a Boccaccio, y como una rama de la literatura española, pero en mi vida nunca más lo oí. Así que hay un conocimiento que es superfluo y que ya no responde al momento que nos corresponde vivir. Respecto de la matriz, entonces, y cómo diversificamos la matriz productiva a nivel país, yo creo que nuestra región tiene mucho que decir. Y la educación sobre todo. Mira, yo en un colegio le daba la idea a un director y le decía, era un colegio que iba a incorporar el desarrollo de la energía solar al aula. Y había tomado algunos programas un tanto formales, pero no iba a conocer las plantas directamente. Y por tanto se quedaba un poco en la formalidad. Es más, como los directores son nombrados, entre comillas, por corporaciones que muchas veces responden a cierto gobierno comunal, y ese gobierno comunal tiene un color político, toda esa visión ya parte mal, porque el que está haciendo dirección ejecutiva debe tener clarísimo, como decimos en buen chileno, para dónde va la micro. Debe tener claro la visión para dónde va el mundo y para dónde va nuestra región. Y por tanto les proponía, ¿por qué no creaban una competencia técnica respecto de un equipo de drones? O sea, cómo habilitar a los niños técnicos superiores en manejo de drones. Y el director no podía ver para qué servía un dron, porque él conocía que el dron tomaba fotos, era un video entretenido, una cosa bonita por acá, un paisaje. Y yo le decía que hoy día con los drones se puede cubicar, es decir, puede subir un edificio de 12 a 14 pisos y no tienen que andar colgando de los bastidores, la manera artesanal. No, el dron cubica. Y ya con cubicar le ha hecho una pega enorme a los constructores civiles, a los ingenieros y a los arquitectos. Entonces, hay que estar metido en el mundo de hoy, que son los jóvenes que contradictoriamente nos están votando.
y tampoco se lo hemos permitido. El tope todavía no llega a los 16 años. Bueno, cuento corto, entonces entender que perfectamente podríamos ser la capital de la energía renovable, podríamos ser una capital en términos astronómicos, pero eso debe estar instalado en la visión de esta nueva estructura política que viene. Y creo que es un gran desafío para el nuevo gobernador, esta mirada, que ya está instalada en ciertos nichos de conocimiento, como son las universidades. Ahora bien, cómo rompemos la brecha y cómo evitamos que esta separación enorme que se está produciendo por el tema de la pandemia respecto a la distancia del conocimiento se logre acortar. Cosas tan simples. Primero, mira, con el tema de la pandemia, y nosotros somos el mejor ejemplo que estamos conectados virtualmente. Y la pregunta es, ¿cuántos de los jóvenes en la segunda región de los estudiantes no se pudieron conectar? Y algunos dijeron, uy, pero si la conexión en Chile ya estamos casi en el 5G. Sí, pero los niños se conectan con planes solamente para WhatsApp y algunas otras plataformas virtuales. Pero la historia es que no he visto ningún programa regional que aborde la instalación de un nuevo tipo de conexión a cargo de un gobierno regional o de un gobierno local. Propuesta para las nuevas autoridades. O sea, ¿dónde está el número de chicos que no pueden acceder a un programa, no sé, con una velocidad sobre 200 megabytes? Y que está incluso barato, es cosa de mirar los sitios que están ofreciendo y ofertando. No lo puede hacer una corporación. Entonces te das cuenta, hay que saber primero hacia dónde uno va, hacia dónde va el mundo, hacia dónde quiere ir la región, y tercero, cómo conectamos con esa mirada precisamente que hoy día se están educando. Y eso significa, como lo dijo Dayan, meter mano en el currículo, pero debe meter mano en el currículo quien sabe para dónde va la micro. O si no, vamos siempre a profitar sobre lo que ya hemos hecho siempre. Gracias Hernán. Pablo y Cristina, por favor, o sea, la brecha, ¿no es cierto?, entre el ideal, por eso hablé, ¿no es cierto?, de ese mundo ideal platónico, pero con lo concreto, ¿cómo hacemos que disminuir la brecha en la educación? A ver, yo creo que primero que es real. Y había una pregunta por ahí, no me acuerdo quién fue, creo que lo hizo no me acuerdo, Elvira Cortés pregunta sobre la calidad de la educación en la región. Yo creo que efectivamente es efectivo esto de la brecha. Ayer estuvimos con la Cristina en un conversatorio de la Universidad de Antofagasta. Y acá yo creo que tenemos que tomar la situación de distintos puntos de vista. En primer lugar, hay una educación inicial. Creo que el Estado tiene que tener un fuerte impulso sobre la educación inicial. Lo que en la educación inicial se te genera la diferencia cada vez es mayor y eso te genera, por supuesto, que la base es muy mala y de ahí te va creciendo absolutamente de forma exponencial. Es decir, si no nivelamos la educación inicial es muy difícil parar hacia adelante, hacia arriba. Por otro lado, también yo creo que es esencial en materia de educación, y retomo lo que dice y acojo lo que dice Hernán en el sentido de la educación. Nosotros hay unos paradigmas, en nuestro país es como que el que no estudia en la universidad fracasó en el sistema. Y creo que en otros países la educación técnico-profesional es importantísima y es esencial. Tal como dice Hernán, nosotros somos la capital minera del mundo, vamos a ser la capital minera, somos la capital mundial de la astronomía, seremos la capital mundial también de la energía renovable. Yo hace un par de días atrás estuve en Cerro Dominadores, extraordinario lo que están haciendo, es impresionante verlo. Y ahí tenemos que necesariamente tener una capacidad desde el punto de vista específicamente de nuestros colegios y nuestros liceos en materia técnico-profesional. Y también en materia de educación superior, creo que acá el Estado es importante. Las brechas, como lo hablábamos con la Cristina del día de ayer y con la gente de la universidad, basta. Este sistema en que beneficia a la larga a la Universidad de Santiago, en cierta forma, hace cada vez más difícil una educación desde el punto de vista regional. Creo que el Estado yo creo en un sistema de educación mixta, pero en la educación mixta creo que el Estado tiene que ser fuertemente ir hacia la educación pública,
Y en el caso de la educación superior, creo que el Estado tiene que ser muy fuerte en lo que es específicamente la educación en las universidades regionales. Creo que ahí hay un tema que hay que meterle más recursos. Creo que acá nos falta capacidad, capital humano, creo que capital humano tenemos que desarrollar ese capital humano, y para eso obviamente el Estado tiene que incorporar. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso desde el punto de vista de la Constitución? Yo creo que acá Hernando el clavo en el sentido de decir la importancia que tenía el próximo gobernador regional. Creo que ahí, en proceso de descentralización, es donde efectivamente podemos hacer un clic en materia de educación, en el sentido de darle pertinencia, darle facultades a este gobernador regional para que pueda incidir en lo que dice la Dayana, en el sentido de los planes. Yo creo que no nos sirven los planes que nos dan desde Santiago, creo que ese es un marco, pero tenemos que también ir acotándolos en la región. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Cristina, y en honor al tiempo, la respuesta de Cristina, y después vamos a finalizar con la última pregunta. Cristina. Sí, bueno, hay mucho que decir de educación, mucho que va para otro quizás conversatorio, pero muy cortito, la educación debe tener perspectiva territorial, debe estar conectada a los territorios. Y eso falta mucho, porque generalmente lo que está en el currículum no alcanza a cubrir, ¿cierto?, toda la diversidad territorial y de personas que existen en el país, y eso hace que exista bastante desconocimiento incluso donde se habita. O sea, no se mira hacia el lado, no se recorre, hay muy pocas experiencias de vida de los estudiantes desde edades tempranas hasta la universidad respecto a dónde están, digamos, insertos. Así que es muy importante también tener esa perspectiva. Lo otro, que claramente la educación va a ser, y la columna vertebral, quizá una de las tantas que existan en la nueva Constitución por su importancia y su transversalidad. Así que hay que pensar en una educación, ¿cierto?, en base a la equidad, equidad de género, equidad territorial, ya la mencioné, equidad de diversidad también, donde vaya más allá de las formaciones específicas disciplinares, sino que le dé la oportunidad y todas las condiciones para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse en plenitud. Eso implica el arte, la cultura, las humanidades, la ciencia y tantos otros aspectos que finalmente van quedando de lado. Y algo que estamos viviendo actualmente, que es la educación cívica. Cómo, ¿cierto?, hablar con los jóvenes y decirles que esto es muy importante, cómo vincularlos justamente con este mundo que se está abriendo actualmente. Y es el producto finalmente de una sociedad que ha sido individualista, ha planteado este tema de la competencia muy fuertemente, y ha dejado detrás valores y formas de trabajo tan importantes como son las comunidades, ¿no?, el trabajo más social, más solidario, en equipo, etc. Y lo último también es que es muy importante escuchar las voces de la educación. O sea, escuchar a los niños y jóvenes, ¿qué quieren ellos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vislumbran? Lo mismo para las profesoras, profesores y también para los trabajadores de la educación. Hoy, recién antes de venir a esta reunión, me reuní justamente con el Sindicato de Trabajadores de la Casa Central de la Corporación Municipal, que están también con algunos temas preocupados por el proceso de desmunicipalización, pero también tienen mucho que decir, ya que las experiencias son cruciales también para construir esta historia. O sea, desde abajo hacia arriba, cómo podemos, ¿cierto?, estas experiencias llevarlas a finalmente se concreta en algún precepto y algún principio constitucional para evitar, ¿cierto?, tener que esta brecha que ya existe se siga profundizando. Así que también es muy importante escuchar y conocer las distintas realidades de todas las personas que están trabajando en el tema educativo. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, para ir cerrando y cumplir, ¿no es cierto?, con el tiempo que nos habíamos programado. Además que hoy día juega Chile, muchas y muchos somos fanáticos, ¿no es cierto?, del fútbol y de Ben principalmente, así que vamos a ir a ver el partido. Quiero finalizar con una propuesta de Adriana Rivera. Ella es de Baquedano, de la comuna, ¿no es cierto?, de Sierra Gorda, que nos comparte una aspiración. Ella dice: yo aspiro a una mirada de unidad en pos de potenciar el regionalismo. Idea, ¿no es cierto?, que complemento con la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál es la voz desde la región que llevarán ustedes en conjunto como constituyentes a la Constitución Nacional? ¿Ven alianzas con otras regiones con las cuales tenemos, ¿no es cierto?, temas y desafíos comunes?
Esa es la última pregunta y para ir cerrando, desde, ¿no es cierto?, el valor de la colaboración y de armar, ¿no es cierto?, y de articular y de armar alianzas en pos, ¿no es cierto?, de esta regionalización de la que hablamos. Pablo tiene su micrófono abierto. Abierto. Ya. A ver, yo creo en un término que acuñó una amiga mía, que es constitucionalista también, que es Cristina, que es Carol Baum. Y la Carol dijo una frase que encuentro bien notable, ¿eh? Ella habló de las mayorías móviles. Creo que cuando tú en una convención como esta, donde tú no tienes una mayoría establecida de nadie, ningún sector tiene mayoría, tú tienes que aspirar a lo que se denominan mayorías móviles. Y estas mayorías móviles son, o mayorías temáticas, que fue como partido que le puse yo ese nombre, es que tenemos que articularnos. Y yo creo que acá lo que es la descentralización, por lo menos de mi punto de vista, es el gran tema que debiésemos tener como región, y no solo como región de Antofagasta, sino que como todas las regiones. Acá esta mirada centralista que se basa en distintas cosas, por ejemplo, cómo tú apruebas un proyecto desde el punto de vista del RS, que es la rentabilidad social. La rentabilidad social, el gran factor es al número de personas que va a involucrar. En un proceso como el que estamos haciendo nosotros, que estamos desregionalizando, porque estamos generando cada vez regiones más chicas, al único que favorecemos es a Santiago, que tiene más habitantes. Al tener más habitantes, su rentabilidad social es más alta, y por tanto las regiones que tienen menos habitantes tienen la imposibilidad de generar proyectos relativamente importantes porque no te da la rentabilidad social. Creo que ahí hay un tema que debemos darle una nueva mirada. Creo que no solo se tiene que ver la rentabilidad social en base a la población, sino que hay una serie de otros factores, como por ejemplo, como hablamos la otra vez con Hernán, en un conversatorio, era de dónde se producen obviamente los recursos. Hay que tener una descentralización efectiva desde el punto de vista administrativa, política y sobre todo fiscal. Y yo cierro la intervención, Esther, con una frase que la dije durante la campaña muchas veces y suena re chillada, pero es lo que efectivamente creo. Chile no va a ser desarrollado si no es descentralizado. Es esencial para el desarrollo del país la descentralización. Y si eso no lo entendemos, y creo que en esta Constitución es la posibilidad que tenemos efectivamente, porque además se da un hecho bien especial. Si tú ves la conformación de los constituyentes, yo te diría que la gran mayoría, por lo menos por lo pronto todos los de nuestra región, son todos constituyentes que vivimos en la región, que vivimos en el territorio. Ninguno de nosotros ha venido desde afuera de Santiago, fue candidato y salió. Ninguno de nosotros se va a devolver a Santiago. Todos nosotros vivimos en nuestras respectivas casas, todos tenemos nuestras familias acá, tenemos nuestros hijos acá, de manera tal que obviamente, para mí por lo menos, es esencial generar un desarrollo importante, orgánico, y que quede en nuestra región. Creo que esto de la lógica de los 2/3 se rompe en un tema como la descentralización, porque este es un tema que abarca a la gran mayoría de todos nosotros y creo que a la inmensa mayoría móvil de todos los constituyentes. Creo que acá no vale hacer alianzas desde el punto de vista político, yo creo que acá hay que hacer alianzas desde el punto de vista territorial. Ok, gracias Pablo. ¿Quién, no es cierto, pide la palabra para esto? ¿Cuál es la voz como desde, no es cierto, ustedes, no es cierto, constituyentes regionales para llevar a la constituyente nacional? Y si ven alianzas con otras regiones en las cuales tenemos desafíos comunes. Hernán. Mira, creo que en mi discurso para salir como constituyente yo siempre decía algo que no era muy popular. Yo decía, yo no soy independiente, yo soy regionalista. Y cuando decía eso, entendía el origen político de donde vengo. Yo no desconozco mi pasado político, para nada, al contrario. Incluso cargo con varias mochilas de ellos. Pero entendía, y bien lo ha dicho, mira qué interesante que lo diga Pablo, porque estábamos en el escenario de atrás, estábamos en un mundo diametralmente opuesto en términos políticos. Pero sin embargo,
Las claves están en el territorio. El territorio nos une, porque compartimos, bueno, ya hemos dicho, los mismos dramas sociales que hay acá, partiendo por el tema de la contaminación. Entonces, el hecho de establecer como un eje político distinto el regionalismo como una propuesta fuertemente local y muy concreta, porque nosotros vamos directo al tema económico. El desafío en un lenguaje clásico, el desafío es para izquierda y derecha. O sea, ya en la Constitución Nacional ya no tenemos el tercio que supuestamente iba a obstaculizar, ya no está. Entonces, tenemos que alcanzar acuerdos, y sobre todo acuerdos para esta región. Y el mundo no ha cambiado tanto tampoco como para creer que desde el poder económico no se van a cambiar las reglas. Sí, el poder económico te está cambiando, y está cambiando a favor nuestro. Y para colmo de bienes, el poder económico está en esta región. Sería distinto, yo lo digo con mucho respeto, si fuéramos una región agrícola y nuestra producción estuviera dependiendo de tomate, melones y sandías, que son muy ricos, por supuesto, y necesarios para la salud diaria. Pero esta es la región más rica, cobre, litio, lo hemos dicho hasta el cansancio, energías renovables que vienen. Hace poco yo me incorporé a un sitio español donde muestra tecnología eólica en el mar. Están produciendo los mejores paneles y los más eficientes del mundo en términos solares. Y yo sueño con eso porque tenemos mar. Tenemos dos tremendas universidades en nuestra región. Allí se anida el conocimiento tecnológico. Tenemos nuestros pueblos andinos que nos dan esa mirada cósmica que hoy día el mundo está yendo en esa dirección. Estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Aquí estamos traspasando estos ejes tradicionales y estamos moviendo sobre todo la dimensión y la forma de entender hasta este momento cómo se ha hecho política. Y por tanto el regionalismo entonces viene a resumir y viene a superar esas barreras clásicas, porque es una posición más que política, es una posición cultural. Incluso es una opción de vida. Yo primero me reconozco en mi territorio para luego hablar nacionalmente. Yo tengo que decir mi historia local para poder entenderme con los demás. Y esto ya lo hemos logrado, porque en este mismo debate, con la misma confluencia de distintos constituyentes, cada uno en su discurso sabe más o menos de dónde viene, pero todos vamos a salir transformados luego que pase este proceso, y de hecho ya lo estamos viendo. Y es muy importante, es un proceso positivo para toda la nación. De aquí, en términos políticos, en términos culturales, en términos económicos, vamos a salir, como se decía en el lenguaje partidario tradicional, más fortalecidos. Pero ahora va a ser cierto, porque vamos a salir con recursos. Y eso depende de nosotros. Así es que yo creo que el entendimiento está dicho, está en el territorio, está en el lugar donde nosotros nacemos, está en el cariño que le ponemos a la tierra y sobre todo en el reconocimiento de nosotros mismos. Nadie más va a pelear por nosotros, por supuesto, por aquello que nos merecemos. Gracias Hernán. Cristina, Dayana, para la última pregunta y también sus palabras también finales. Dayana, vamos. Primero, tenemos en común con otros territorios que somos brutalmente golpeados por el centralismo, y desde ahí obviamente ya se generan acercamientos con un Zonal Norte, por ejemplo, con comunas como región como Arica, Tarapacá, que sufrimos las mismas, y creo que no está muy distante a los compañeros que están en el extremo sur. O sea, creo que, y considerando que ya hemos tenido acercamientos, conversaciones, no específicamente para hablar de descentralización, pero siempre es un tema en el cual confluimos. O sea, hay intención inclusive de aquellos compañeros o compañeras que están en la región metropolitana, que saben y evidencian también el nivel de desigualdad y cómo este afecta también a las regiones que estamos más alejadas, inclusive a las que están más cerca de la región metropolitana. Desde ahí comparto que si bien a través del territorio, de las demandas territoriales, podemos llegar a espacios en común, también es a través de las ideas. Por ejemplo, yo comparto con Arica la defensa de su territorio porque no lleguen más mineras, porque hay territorio ancestral y por todo lo que
lo que conlleva y el desarrollo económico que no se vea a través de esto. Lo comparto y eso es una idea política, de hecho, también. Entonces, obviamente, sí hay, yo creo que se escucha con fuerza el hecho de hablar de la autonomía de las regiones, de la forma que vamos a tener las regiones para poder hablar de educación, hablar de salud, hablar de desarrollo económico, cómo queremos nosotros llevar estas discusiones. Insistimos igual en que estas discusiones se tienen que dar en espacios así. Estoy leyendo el chat, igual ahí hay muchas ideas, mucha opinión que pueden enriquecer este discurso, y como me dijeron también que considerara las palabras de cierre, mis disculpas porque no pude estar del todo en la discusión. Invitarlos a, yo veo acá a Manuel Torres por aquí, con el cual ya hemos conversado, y personas muy interesadas en construir de este proceso un proceso colectivo, un proceso de participación y que incluya las voces de quienes quieren hablar. Entonces, también ahí abrirnos con todos los convencionales, con todos los constituyentes que somos del distrito, a generar estos espacios de diálogo. Agradecer a Esther y a todo el equipo de Alianza Antofagasta por llevarnos a esta discusión. Insistimos, nos queda mucho para hablar de educación, de una constitución ecológica, feminista, y con todas las características del nuevo Estado que queremos. Así que muchas gracias. Vamos a ir a hacerlo todo lo posible y para establecer en el reglamento que esto sea con participación ciudadana, porque tiene que ser un proceso legítimo y tiene que ser ahora, no podemos esperar más. Así que muchas gracias por organizar, por autogestionar estos espacios de diálogo que sin duda contribuyen de manera fundamental al proceso. Muchas gracias. Y espero para la próxima tener muy buen internet para poder estar en toda la discusión. No, pero perfecto. Gracias, Dayana. Nos falta Cristina y voy pidiendo, ¿no es cierto?, que puedan prender sus cámaras para, ¿no es cierto?, al final vamos a abrir los micrófonos y se puedan despedir y sacar una foto y agradecerles a todos. Cristina, la última pregunta, esto de las alianzas regionales, ¿no es cierto? Sí, bueno, sin duda es muy importante que nosotros ya nos conocemos, hemos conversado, hemos coincidido en muchos conversatorios, pero también hemos tenido la oportunidad de conocer a otros constituyentes, tanto de pueblos originarios como de otros movimientos en distintas regiones de la zona norte. Incluso nuestro movimiento Independientes del Norte tiene también otro constituyente electo en la región de Coquimbo, así que claramente hemos estado conversando y el tema que nos une es la descentralización y ligado al extractivismo, porque son prácticas que también se dan en esos territorios. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos dos procesos? Algunos pueden verse de forma independiente al principio, pero sin duda están vinculados, y porque justamente ese gran centralismo que existe, que se ve hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Y estos procesos económicos que ha estado por décadas, por siglos en nuestra zona, han profundizado la desigualdad. Si bien es cierto, hay números muy, muy interesantes, muy altos en economía, pero por otro lado tenemos otros temas de crecimiento muy contrastantes. Así que es la oportunidad que tenemos de darle un rumbo, un cambio de rumbo quizá, un mejoramiento a todo lo que tenemos como norte de Chile. Y falta mucho conocimiento también de parte de lo que a nosotros nos pasa en otros territorios, porque nosotros tampoco no conocemos, así que lo ideal es que la convención también se mueva. Eso yo creo que es fundamental, que vamos a tener que discutir en el reglamento, en que tengamos sesiones en distintas regiones, porque no da lo mismo, ¿cierto?, que alguien venga acá al desierto de Atacama, que lo sienta que realmente vivir aquí, o que vayamos al sur a conocer, y tampoco se trata de un viaje de conocer, sino que de interpretar lo que pasa en cada territorio y poder tener la mejor constitución que represente la diversidad. Porque una cosa, claro, son las mayorías, pero en realidad estamos al debe en la diversidad, en entender lo que le pasa a personas distintas. Y a veces los números engañan mucho, así que también hay que ver eso. Y optamos también por proponer, ¿no?, las autonomías regionales, o sea, los territorios tienen que ser autónomos económicamente, también política, y por supuesto en sus decisiones de distinta índole, incorporando a los pueblos originarios. Entonces, finalmente, tiene que haber una cierta deconstrucción territorial muy importante en Chile, porque Santiago sigue pensando como si estuviésemos haciendo política de hace décadas, y no, esto es un movimiento distinto, es un momento distinto, un momento constituyente en que cada persona tiene que participar. Así que también aprovecho la instancia de agradecer la invitación, pero también de invitar a todas y todos quienes están escuchando a hacerse partícipes de este momento. Nosotros también como constituyentes
tenemos la responsabilidad de abrir los canales para que la participación ciudadana se haga efectiva y finalmente las voces de todas y todos sean escuchadas y sean consideradas en esta construcción constituyente. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, gracias a todos por participar. Creo que lo que ustedes como constituyentes ven hoy día es esa diversidad en este chat, en este espacio donde hubo en un momento 56 personas, son personas diversas, distintas, de todas súper regionalistas, o sea, veo, ¿no es cierto?, desde don Carlos Tarragó, siempre con la bandera por Antofagasta súper bien puesta, veo también a Arturo Soto, también que siempre ha sido liderando como el amor por la tierra y el amor por el mar, veo a Lía Jara, o sea, acá hay un grupo diverso que se ha reunido a conversar con ustedes y a poner puntos de vista que también son distintos y son diversos, y que en esa diversidad, en ese encuentro de pares improbables que nos une el amor por la región de Antofagasta, es donde tenemos que empezar a construir. Así que gracias por aceptar esta invitación desde la diversidad que es la Alianza Antofagasta, y estamos disponibles para seguir conversando, seguir dialogando. Los temas que tocamos, ¿no es cierto?, se pueden profundizar más. Y quiero, no sé, decirle a Cristina, a Hernán, a Dayana, ¿no es cierto?, y a Pablo, mucha suerte, mucho éxito. Hay un desafío gigante por delante, pero el desafío mayor es articular, es generar consenso, es generar espacios de convergencia, ¿no es cierto?, más que de divergencia, porque sin duda lo que nos une a todos los que estamos acá es el amor por nuestra tierra. Así que gracias por estar, éxito, y estamos disponibles para seguir conversando cuando ustedes lo quieran. Vamos a abrir los micrófonos para que se saluden, se despidan y agradecer. Hola, les habla Margarita. Quiero decir una pequeña cosa. La verdad me interesó mucho, me gustó mucho el tema de los constituyentes. Cristina Dorador, que también, ella que yo conozco su papito, su papá es un gran historiador, poeta, don Wilfredo Dorador, también al señor Tolosa y a todo. Lo que yo quería decir, una pequeña reseña, lo mío está dedicado a lo que es la parte de turismo ecológico de aquí en Antofagasta, porque yo soy de acá, soy nacida y criada aquí en Antofagasta. Desde chica siempre me ha gustado, pero yo me fui a estudiar la carrera de turismo en Santiago, lo terminé y además soy gestora cultural. Hice un curso de diplomado en la UCN, en la Escuela de Periodismo, en 2015, pero yo hace como más de 5 o 6 años que me he estado dedicando a lo que es la parte sistema ecológico y patrimonial de acá que tenemos en esta zona. Yo amo mucho también los pueblos originarios, incluso todos los domingos durante las mañanas yo he participado en interesantes trekking. Entonces, si Cristina ha visto mi foto que he subido sobre el trekking, sobre la ruta donde he participado durante las mañanas en tiempo de cuarentena y en fase 3, porque yo estoy creando lo que es el turismo en tiempo de pandemia, cosa que la gente se desmotive y conozcan nuestra identidad, nuestros cerros, porque muchos dicen, no, que los cerros son feos, sin embargo, no, uno se dan cuenta cuando uno sube y cuando uno participa en los trekking, en los senderismos. Fíjese que la verdad encontramos una maravilla de flora y fauna, también parte de arqueología, parte de ancestrología. ¿Para qué les cuento? Es enamorada de nuestra tierra, así que... Sí, enamorada, sí. Por esas palabras finales, porque nos llenan a todos de mucha ilusión. Tenemos que cerrar, tienen compromiso, ¿no es cierto?, los constituyentes con otros conversatorios, y gracias, quiero que se puedan despedir así, pero rápidamente, o sea, nada más. Ya, vamos, claro. Gracias. Chao, Gracias. me pueden venir. Chao, buenas gracias. Chao. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación, estuvo muy buena, buenísima. Chao, Habló gracias. harto doña Margarita. Sí, no, sí, Muchas sabe. gracias.